El terror es ese género que, ya sea en películas, videojuegos, series, documentales o donde sea que lo veamos, pero que sea ficción, nos hace acelerar el corazón y muchos no lo saben explicar, pero dicen que es una sensación de adrenalina y muchas personas hasta lo disfrutan. Pero cuando estas palabras empiezan a aparecer en la pantalla o de repente nos dicen, es real, pasó, ¿de verdad?, el sentimiento cambia. Lo que te voy a presentar el día de hoy son cosas relacionadas con la palabra terror que sucedieron en la realidad. Y ya sabes lo que dicen, la realidad supera 700 veces a la ficción. Esta última, de hecho, se inspira en la misma realidad. The Eye es una película de terror francesa, pero no estamos aquí para hablar de ficción, sino que, como en muchas otras veces, ya hemos hablado de que la realidad inspira la ficción en las películas, y pocas personas saben que este film está basado en una historia real de miedo. A los directores Xavier Palut y David Moreau les contó esta aterradora historia a un taxista checoslovaco. Ellos decidieron adaptar esta historia a una película y, para que hablara aún más a los espectadores, cambiaron la nacionalidad de los protagonistas. Pero en la verdadera historia, una pareja de austriacos expatriados en Checoslovaquia comenzaron a percibir extraños fenómenos en su casa. La tele se encendía sola, los objetos desaparecían, la luz se encendía en medio de la noche y el teléfono empezaba a sonar sin nadie en la línea. Este infierno duró meses, pero al final, la pareja fue perseguida y asesinada por una banda de asaltantes, quienes ellos mismos son los que provocaban los fenómenos, como si estuvieran jugando con títeres para enloquecer a sus víctimas. Los perpetradores eran jóvenes malvados, todos ellos menores de 15 años. Imagina cuántas personas han sufrido estos fenómenos pensando que podrían haber sido cosa de fenómenos paranormales. O imagina cuántas veces pensaste que un fenómeno poltergeist se estaba manifestando en tu hogar, que tu hogar estaba encantado, o que solo fue un simple ruido, una cosa que se cayó. A veces hay que tener más miedo de aquellos que sí están en nuestra dimensión, aquellos que sí están en nuestro mundo, aquellos que sí están con nosotros. La ciencia es una herramienta que nos ha permitido evolucionar. Gente que está en contra o no, con algunas prácticas que les molesta, pero al final no se puede negar que gracias a ella hemos salvado a la humanidad en muchas ocasiones. Pero también la ciencia tiene un lado oscuro, en la que, a idea de muchos científicos, tienes que hacer sacrificios para llegar a un resultado. Robert Cornish, científico que siempre se sintió atraído por la idea de devolver a la vida a los muertos, y para ello ideó un sistema bastante llamativo. Fijando el cadáver de un individuo fallecido recientemente y sin lesiones físicas a una especie de plano inclinable en varias posiciones, básicamente un columpio basculante del parque infantil, y moviéndolo de arriba a abajo, era posible hacer que la sangre, según él, circulase de nuevo y por lo tanto se reactivasen las funciones cerebrales y cardíacas. Los primeros experimentos con personas ahogadas y a las que les habían dado infartos no tuvieron mucho éxito. Si bien Cornish aseguraba que les volvía el color en los pálidos rostros y que incluso
había detectado alguna señal de pulso, mejoró el sistema y a perros que sacrificaba les inyectaba coagulantes, estimulantes, justo antes de columpiarles. Con esto, con lo que sorprendentemente fue que sí obtuvo resultados. Algunos canes resucitaron y llegaron a sobrevivir meses, aunque con severos daños cerebrales y ciegos. El éxito de Cornish fue tal que le dedicaron una película también, La realidad increíble. Esta y otras historias como El perro de dos cabezas ruso o El Frankenstein real se pueden encontrar en el libro El científico loco, una historia de la investigación sin límites. Definitivamente, no hay límite. Mucha gente sueña con ello. Mucha gente quiere experimentar una situación así. Mucha gente dice estar preparada. Pero créeme, cuando una situación así llegue a pasar en nuestro mundo y en la actualidad, ya no habría vuelta atrás. El mundo como lo conocemos dejaría de existir y pasaríamos realmente a una nueva realidad. En 1490, el joven soldado alemán Ulrich von Hutten contrajo una enfermedad desconocida desde ese entonces mientras estaba en Italia. El pobre hombre agonizaba con los síntomas que le causaba esa enfermedad, y así pasó 10 años. En todo el cuerpo hay furúnculos parecidos en tamaño y aspecto a una bellota. Emiten un hedor tan fétido y pestilente que quien lo huele cree estar infectado. El color de las pústulas es verde oscuro. Verlas es peor que sentir el dolor que infligen, pese a que la sensación se asemeja a estar acostado sobre fuego. Esta era la descripción que hacía el paciente de sus dolencias. Todos corrían el riesgo de enfermarse. Y una vez que eso ocurría, parecía que la persona nunca se recuperaba. En ese entonces no había ningún lugar al que se pudiera escapar para salvarse. Si el tormento era difícil de llevar en el día, en la noche era peor. Quienes la padecían gritaban continuamente debido al dolor que sentían en los huesos. En 1494, Italia no se parecía en nada a lo que conocemos hoy en día. Un enorme brote de sífilis asolaba a la ciudad, y la enfermedad no era escondida con vergüenza, como sucedería años más tarde, sino que se sufriría frente a todo el mundo. La enfermedad causaba que la piel en el rostro de las personas se cayera, así como las extremidades y los genitales. En términos estéticos, era prácticamente como vivir en una película de zombies. Las personas no podían evitar morir, en el correr de algunos meses, con su piel completamente destruida. Estar encerrada o encerrado en una sala de operaciones o en una habitación de un hospital en donde los doctores luchan por salvar tu vida y tú te encuentras ahí, en la cama, inconsciente. No puedes ver, oler, ni sentir, ni escuchar. Dejas tu vida en las manos de otra persona. Con ello dicho, y después de un largo intento por reanimarte, los doctores no consiguen hacerlo y se te declara muerto. Pero tú, en realidad, no lo estás. Esa es la historia terrorífica que le sucedió en verdad a Eleanor Markham, quien después de que la declararan muerta, ocurrió una de esas cosas inexplicables por las que muchos creemos en la teoría de que todo es posible. Así es, una reacción de su cuerpo, una reanimación increíblemente tardía gracias a un medicamento, o algo que le permitió tener otra oportunidad. Muchas veces, los doctores, en casos que son dudosos o que creen que pueden tener una reanimación después de un tiempo, dejan el cuerpo en la cama del hospital aún sin moverla,
por si llegara a pasar. Pues no. En este caso parecía que la reanimación tardó tanto que se dio justo cuando ya iba a caerle tierra encima. Y cuando ya habían cerrado su ataúd. Solo imagina qué hubiera sucedido, o cómo hubiera podido pedir ayuda, si tan solo esta reanimación se hubiera demorado algunos segundos extra. De hecho, hay una película que lo explica. La casi muerte de Markham es uno de los casos más notables de entierro prematuro accidental registrados. Aunque por supuesto, no hay forma de saber cuántas personas se habrán enterrado por error.